Muy buenos días, querida audiencia. Qué gusto encontrarnos nuevamente aquí en este espacio que llamamos Enfoque Tributario 360, auspiciado por la empresa StarSoft, líder en desarrollo de software. Felices Pascuas a todos. Esperemos que hayan pasado súper bien, que hayan tenido lindos días, de compartir en familia, de pasar un poquitito juntos, aprovechar para descansar un poco y, ¿por qué no?, un poco de recreación, de esparcimiento también, además de, por supuesto, de vivir esa parte espiritual que también nos hace a todos también. Así que bueno, felices Pascuas para todos y hoy estamos con la grata presencia del licenciado Martín Brites. Bienvenido, licenciado, ¿cómo está? Buenos días para todos, sean todos bienvenidos a una charla más con la empresa StarSoft. Hoy un tema súper interesante, así es que estén atentos. Así mismo es, licenciado. Justamente vamos a estar hablando del régimen impositivo en la venta de rodados. Así que estén atentos, vayan realizando sus consultas, sus preguntitas, que el licenciado Martín va a ir respondiendo. Voy a comentarles brevemente quién es el licenciado Martín. Muchos ya lo conocen, ya nos estuvo acompañando en varias capacitaciones, así que bueno, voy a comentarles. Él es contador público por la Universidad Nacional de Asunción, es mejor egresado de la promoción 2019, subcontador en la consultora DHI Sociedad Simple. Es contador independiente, es docente en convergencia comercial, cursando actualmente la especialización en impuestos y asesoría impositiva, Facultad FOTRIEM. Así que bueno, él con su corta edad ya tiene tanta experiencia, tantos conocimientos y qué lindo poder contar con profesionales así como el licenciado Martín. Así que bueno, recuerden también que al finalizar tendremos el sorteo de un hermoso termo artesanal que aquí ya les voy a mostrar. Miren lo que es, qué lindo este termo, ¿verdad? El licenciado ya tiene uno también. Sí, contento con mi termo. Qué gusto, qué lindo saber eso. Bueno, así que vayan participando. Arrancamos con nuestra preguntita, licenciado, ¿le parece bien? Claro que sí. Excelente. Vamos con la primera preguntita. ¿Qué tratamiento impositivo recibe la venta de un rodado hecha por una persona física? Bueno, interesante. Vamos a empezar el tratamiento impositivo desde el punto de vista de las personas físicas primero. Luego vamos a ver de empresas unipersonales y luego ya de entidades, personas jurídicas. Tenemos acá un material para poder proyectar que nos va a ayudar a entender mejor toda la situación. Vamos a ver un poquito el marco legal antes que nada. El tratamiento de las personas físicas contribuyentes solamente del IVA. Tenemos el marco legal, está establecido en el artículo 85, numeral 9 de la ley 6.380. Tenemos ahí en este artículo tenemos nosotros la base imponible. Ahí a nosotros nos establece la base imponible sobre el cual nosotros vamos a aplicar la tasa. Así que eso es muy importante tener primero en cuenta. Sí, licenciado, así es. Aquí estamos resolviendo un pequeño temita técnico y ya vamos a estar viendo en pantalla. Aguardamos entonces, aquí ya nuestro equipo de marketing ya está resolviendo. En breve vamos a estar visualizando también. Gracias por la comprensión. Saben cómo es esto de la tecnología, que de repente hay algunas cositas así, ¿verdad?, que suceden en el vivo, suele pasar cuando ya es un curso editado. Esto se puede corregir tranquilamente, pero esto es en vivo, así que bueno. De todos modos, licenciado, usted nos puede ir comentando un poquitito y ni bien se pueda, sí, ya vamos a estar proyectando también la imagen. Claro que sí. Bueno, primero nos vamos a conocer el tema de las personas físicas. Importantísimo. Tenemos, como les comenté, la base imponible. La base imponible es la base sobre la cual nosotros aplicamos la tasa del impuesto. Y en el caso de las personas físicas, el numeral 9 de este artículo me dice que la base imponible va a constituir el 30% del valor de los bienes que están afectados a los servicios personales. Es decir, tenemos una base reducida. Nada más vamos a pagar el IVA sobre una base del 30%. Pero ojo, bienes afectados a los servicios personales. Es decir, una empresa, por ejemplo, no puede aplicar lo establecido en este numeral. Es exclusivamente para personas físicas este tratamiento. Este texto lo tenemos en la ley 6.380, nuestra ley madre.
Luego eso se reglamentó a través del artículo 10 del decreto 3107, que es el decreto del IVA. Y en este decreto me establecía lo siguiente: toda persona física que enajene bienes relacionados a su actividad como prestador de servicios, persona física, ojo, determinará la base imponible aplicando el 30% sobre el valor de la operación. Lo mismo, el mismo texto prácticamente de lo que nos dijo la ley. Pero me dice acá, independientemente de que haya o no utilizado el crédito fiscal, tiene que emitir una factura con IVA. Y ahí crea un poco de confusión, porque independientemente de que yo haya usado o no el crédito fiscal, yo tenía que emitir una factura IVA incluido. Luego, unos meses después, sale la resolución 39, que reglamenta también el IVA, y en el artículo 6, más o menos que quisieron aclararnos lo que establecía en este decreto, en el artículo de este decreto. Y medio que nos confundimos más otra vez con el texto que decía esta resolución. Acá lo que al final me quería decir es que, bueno, no es un bien que está directamente relacionado a tu actividad, bueno, tenés que emitir con IVA, independientemente de que haya o no utilizado el crédito fiscal. Y también me comienza a citar esta resolución algunos bienes indistintos, como ser automóviles, teléfonos celulares y otros muebles y equipos. Entonces ahí dependía de que si yo utilicé o no el crédito fiscal, pero era medio confuso lo que decía este artículo realmente. Pero por suerte en el año 2021 aprovecharon con un decreto, el decreto 5087, y este decreto lo que hizo fue modificar el artículo 10 de ese decreto principal, del decreto 3107. Entonces ahí dejó más claro las reglas. Entonces me dice ahora, las personas físicas que enajenen bienes muebles relacionados a la actividad del prestador de servicio va a determinar la base aplicando el 30% sobre el precio de la enajenación, siempre y cuando hayan utilizado el crédito fiscal. Entonces hubo una modificación. Anteriormente me decía haya o no utilizado el crédito fiscal. La cosa cambió y me dijo ahora siempre y cuando haya utilizado el crédito fiscal. Entonces este es el texto ahora que tenemos. Este texto que tenemos acá ya se encuentra modificado. Ya se encuentra modificado el texto del decreto 3107. ¿Por qué decreto? Por el decreto 5087. Entonces este es lo que tenemos actualmente vigente. Y es siempre y cuando el contribuyente haya utilizado el crédito fiscal. Entonces, para dejar muy bien en claro, tenemos acá unos pequeños casos que vamos a plantear. Y dice, venta de un rodado. Contribuyente, nada más del IVA, vendió este rodado por un valor de 18 millones de guaraníes. Y se da la particularidad de que usó el crédito fiscal. Entonces, cuando ocurre eso, nosotros lo primero que nos consultan es, yo tengo que emitir una factura con IVA incluido, en exenta, cuál es la base imponible que tengo que tener en cuenta en este caso. Bueno, y en base a lo que vimos, artículo 10 del decreto 3107, modificado ya por el decreto 5087, me dice que la base imponible es el 30%. Siempre y cuando haya utilizado el crédito fiscal. En este primer ejemplo dice, usó el crédito fiscal. Entonces la persona, al momento en que compró su vehículo, usó el crédito fiscal en su formulario 120. Ahora llega la hora de vender. Entonces, ¿cómo debe vender la persona? ¿Cómo tiene que facturar ahora la persona? IVA incluido. Entonces, dejamos en claro que tiene que emitir la factura IVA incluido. La base imponible es el 30% del precio de la operación. Vamos a suponer que estos 18 millones de guaraníes es el precio sin el IVA. La persona que está vendiendo fijó 18 millones de guaraníes. Claro, ahora yo le tengo que agregar el IVA a esta operación. Entonces, hacemos el siguiente cálculo. A los 18 millones yo le tengo que aplicar el 70%. Y a la otra porción es
el 30% de lo que me estableció la ley y el decreto. Entonces, esta porción del 70% va a ir en exenta. Base imponible reducida. Y esta va a ser grabada por la tasa del 10%. Correcto. Entonces, a esa base imponible que calculamos aquí, los 5.400.000, le tenemos que aplicar la tasa del 10%. Y de esa manera determinamos el IVA de la operación. Y ahora, ¿cómo vamos a facturar o cuál va a ser el valor final que va a tener el bien? Los 12.600.000, la porción exenta, la base imponible más el IVA que acabamos de calcular. Entonces la factura que nosotros vamos a emitir va a ser por un valor de 18.540.000 y en ese caso ya es IVA incluido. Para que yo pueda sacar el IVA de este valor ya, con el IVA incluido de los 18.540.000, yo no puedo hacer dividido 11. Ojo con eso. ¿Vieron? Yo hago dividido 11 y me sale cualquier cálculo del IVA. Ojo, mi IVA es 540.000. Yo no puedo hacer dividido 11. ¿Por qué? Porque dividido 11 se hace cuando la base imponible es el 100%. En este caso la base imponible, ¿cuánto es? 30%. Entonces yo no puedo hacer dividido 11 para saber el IVA. En todo caso lo que puedo hacer es 18.540.000 y para saber el importe sin el IVA hago dividido 1.03 y ahí yo vuelvo a llegar otra vez al importe sin el IVA. Correcto. Entonces, ¿cómo vamos a facturar esta enajenación? Así como tenemos aquí. Ponemos acá un recuadro. Valor en exenta, 12.600.000. Acá tenemos la columna de grabada 5. Acá va a quedar 0 y grabada 10. Acá tiene que ser con el monto ya IVA incluido después. Los 5.400.000 más los 540.000 y ahí abajo en la descripción IVA 540.000. Ojo, ¿está bien? Así tiene que ser. Este tiene que ser el valor que tiene que ir en grabada 10%. Entonces este es el primer ejemplo. Contribuyente del IVA vendió por un valor de 18 millones. Entonces, ¿está alcanzado por el IVA? Sí, está alcanzado por el IVA porque la persona utilizó el IVA crédito al momento de la compra. Ahora vamos a ver solamente el tratamiento del IVA. Vamos a ver después qué ocurre con el IRP, ganancias de capital. Siguiente ejemplo entonces. Venta de rodado, contribuyente del IVA también. Está enajenando su vehículo por un valor de 16 millones de guaraníes, pero en este caso no usó el crédito fiscal al momento de la compra. Nos vamos al decreto 5087 y me dice siempre y cuando haya utilizado el crédito fiscal, mi base imponible va a ser del 30%. En este caso no se usó el crédito fiscal, puede ser que la persona al momento de adquirir el vehículo no tenía RUC, por lo tanto no pudo haber utilizado el crédito, puede ser que la persona que en principio le vendió no tenía factura, entonces se puede dar la situación, entonces yo no puedo utilizar el crédito fiscal en esa situación. Entonces llega la hora de vender. ¿Cómo tengo que vender ahora este vehículo? Yo tengo que emitir una factura, pero la factura va a ser en exenta porque yo no utilicé el crédito fiscal, ¿correcto? Entonces la factura que yo voy a emitir va a ser 16 millones en exenta. Entonces, ¿voy a estar alcanzado por el IVA en este ejemplo? No voy a estar alcanzado por el IVA, no va a gravar el IVA esta enajenación, ¿correcto? Este es el tratamiento de las personas físicas todavía. Luego tenemos otro ejemplo y dice venta de rodado no contribuyente y está vendiendo por un valor de 19 millones de guaraníes. En este caso puede ser que la persona sea un funcionario que trabaja en relación de dependencia, ya sea en una empresa privada o una empresa pública, no es contribuyente luego de ningún impuesto, no tiene RUC, pero va a vender un vehículo
de uso personal por un valor de 19 millones de guaraníes. ¿Qué ocurre en este caso? Como no es luego contribuyente del IVA, entonces va a emitir una factura, mejor dicho, como no, no va a tener que pagar IVA por esta operación. No va a tener que pagar IVA en esta operación. Entonces, ¿está alcanzado por el IVA? No. ¿Cómo se va a documentar esta operación siendo que el vendedor no es contribuyente de ningún impuesto? El comprador puede emitir una autofactura para poder documentarse en este caso. Entonces, este no contribuyente no va a pagar IVA, no va a pagar IRP, renta de ganancias de capital tampoco por la enajenación de este inmueble, es no contribuyente de ningún impuesto. Entonces, en ese caso es sencillo, directamente no va a pagar ningún impuesto. El comprador puede emitir una autofactura. Continuamos con el tratamiento ahora ya en el IRP ganancias de capital. Espero que haya quedado claro la parte del IVA. Siempre y cuando haya no utilizado el crédito fiscal, entonces yo tengo que tener en cuenta eso. El marco legal, tenemos en el artículo 57 el hecho generador del IRP, renta de ganancias de capital. Sabrán ustedes que a partir del 2020, ¿qué ocurrió con el IRP? Se dividió en dos ramas, IRP por servicios personales y el IRP, renta de ganancias de capital. IRP, ganancias de capital, grava cualquier tipo de renta, ya sea en dinero o en especie, que pueda obtener una persona que provenga del patrimonio de los bienes o el derecho de esta. Entonces en el numeral 7 me dice que está alcanzado por el IRP las enajenaciones de capital derivadas de la enajenación o cesión de bienes muebles. Dentro de los bienes muebles se encuentran los rodados, que es nuestro tema del día de hoy. Artículo 56 también tenemos que aclarar. Por un lado, cierto, es un hecho generador, pero el artículo 56 también nos menciona una exoneración parcial. Las rentas y ganancias de capital que provengan de la venta o enajenación de bienes muebles van a estar exonerados siempre y cuando la venta no supere los 20 millones de guaraníes. Entonces, en los ejemplos que nosotros vimos aquí en el IVA, vendimos por 18, 16 y 20 millones. En el primer ejemplo, ¿estaba alcanzado por el IVA? Sí. ¿Está alcanzado por el IRP? No. El segundo ejemplo tampoco no estaba alcanzado por el IRP, tampoco por el IVA. Y en el tercer ejemplo no está alcanzado por el IVA y tampoco por el IRP. Correcto, entonces tener en cuenta, es un hecho generador, pero tenemos que irnos también en el artículo de las exoneraciones. El artículo 31 ahora ya del decreto 3184 me determina a mí la base imponible. La base, como les digo, sobre el cual nosotros le vamos a aplicar la tasa del IRP. ¿Cuál es la tasa? 8%. Me dice, acá podemos llegar a tener 4 situaciones. Ojo en esta parte. Base imponible en enajenación de los bienes muebles, ojo, en el IRP. Ganancias de capital. Constituirá base imponible el monto que resulte menor entre el 30% del valor de la venta y la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra. Acá, en este primer párrafo, nosotros tenemos dos bases imponibles. Renta real o renta presunta. ¿Y cuál voy a tomar yo? La menor. Entonces, la renta real es el precio de venta menos el precio de compra. Y la renta presunta sería directamente el precio de venta por el 30%. Para determinar de esa manera la base imponible. Entonces, en este ejemplo tenemos dos bases. Y elegimos la menor. Tenemos también en el siguiente párrafo de ese mismo decreto, me dice, este primer párrafo, ojo, se aplica a todo tipo de bienes muebles, ya sea que yo venda una moto, que venda mi cama, mi sofá, a cualquier tipo de bien, ojo, pero dentro de esos bienes muebles se incluyen a los rodados, ¿correcto? Ahora bien, en el segundo párrafo de este mismo artículo me dice, en la enajenación de autovehículos, exclusivo, acá me habla otra vez de los autovehículos, pero me dice cuyo costo fue deducido totalmente en los términos de la ley o en ejercicios fiscales anteriores, yo voy a tener que aplicar la siguiente fórmula. Entonces, si yo estoy vendiendo mi vehículo y ese costo o el precio de compra yo alguna vez lo utilicé como un gasto en mi IRP, ¿correcto? Yo no puedo aplicar la regla general del primer párrafo,
Correcto, yo voy a tener que ir directo a la fórmula ya. Base imponible es igual a costo deducido y así. Pero en el último párrafo también de este artículo, ahí fatal, está lo más fatal. Porque me dice que cuando el precio de venta sea menor que el costo alguna vez deducido, la base imponible va a ser ese costo alguna vez deducido tiempo atrás. Entonces, con los autovehículos, ¿qué ocurre? Normalmente estos se desvalorizan a medida que corre el tiempo. Entonces, yo voy a comprar por un valor de 30 millones y dentro de unos años yo no voy a volver a vender por 30 o un valor superior a 30. Entonces, está el problema ahí. Si yo alguna vez deduje ese vehículo, tengo que tener en cuenta que puede ser que pague mi IRP ganancia de capital, poner la fórmula o directamente la base imponible va a ser el costo alguna vez deducido. Ojo con esta parte. La regla general, que es el primer párrafo, yo voy a utilizar siempre y cuando el costo yo no lo haya utilizado como gasto en mi IRP. Ojo entonces con esa parte. Tenemos acá ejemplos. Venta de rodado, no contribuyente, el precio de venta es de 25 y el precio de compra es 33 millones de guaraníes. El precio de venta superior a los 20 millones de guaraníes. Alcanzado por el IRP. Renta de ganancia de capital, sí, está alcanzado ya, superó los 20 millones de guaraníes. Es no contribuyente, entonces podemos llegar a la conclusión de que ese precio de 33 millones, el precio de compra, él no lo dedujo en ningún impuesto. Entonces, puede optar por la renta real o la renta presunta. La renta real sería los 25 millones de guaraníes menos los 33. Ahí me va a salir una renta de 8 millones negativo. No tengo renta, la renta va a ser cero, no existe renta negativa. Entonces, por un lado, la renta real y la renta presunta va a ser el 30% del valor de la venta. Y en este caso es 7.500.000 y yo tengo que tomar la menor, entonces me quedo con la renta real. En este caso la persona no va a pagar ningún guaraní en concepto de impuesto a la renta personal, renta de ganancia de capital. ¿Correcto? ¿Se tiene que inscribir? Sí, se tiene que inscribir bajo la obligación 716. Tiene que presentar su formulario. Ojo, hay que presentar formulario en el IRPC, renta de ganancia del capital, cuando se da la venta de rodado. La escribana en ningún caso va a tener que retener. Ojo con eso, es vía formulario la liquidación. Siguiente ejemplo, venta de rodado, contribuyente del IVA usó el crédito. Usó el crédito, el precio de venta y el precio de compra. Acá es solamente contribuyente del IVA, no nos menciona que sea contribuyente del IRP, entonces podemos llegar a la conclusión de que no llegó a deducir eso en su IRP. Entonces podemos irnos nuevamente por la regla general, renta real o renta presunta. Pero resulta que utilizó el crédito fiscal, entonces tiene que emitir una factura grabada por el IVA. Dijimos ya más adelante que la base imponible es el 30%. Estos 41.200.000 es IVA incluido. Ojo, yo no puedo hacer dividido 11, les dije, para saber el IVA. Entonces lo que puedo hacer es dividido 1.03 para poder conocer ya el importe sin el IVA de la operación. Y eso a mí ya me va a ayudar a liquidar mi IRP, renta de ganancia de capital. Este entonces es el precio de venta sin el IVA. El precio de compra fue 26 millones de guaraníes. 26 millones de guaraníes. Entonces tengo dos opciones: liquidar por renta real o renta presunta. Copiamos esto acá, renta real o renta presunta. Vamos a ver cuál me conviene en este caso. La renta real sería el precio de venta menos el precio de compra, 14 millones de guaraníes, y la renta presunta sería el 30% del valor de la venta. En este caso,
Acá tiene que ser multiplicación. Ahí está. En este caso tenemos 12 millones de guaraníes en la renta presunta. Entonces, en este caso yo voy a optar por liquidar el IRP, renta de ganancia de capital, por la renta presunta. Este es lo que más me conviene, la menor. ¿Correcto? Seguimos un poquito. Venta de rodado, contribuyente del IVA e IRP ya en este caso. Contribuyente del IVA e IRP. No usó el crédito fiscal al momento de la compra. Puede ser que haya comprado un no contribuyente, por eso no le emitió una factura. Y también se da la particularidad de que usó el gasto en el IRP. Entonces, si usó el gasto en el IRP, yo automáticamente me tengo que ir en el segundo y en el tercer párrafo del artículo 31 del decreto del IRP. Y tenemos dos opciones: aplicar fórmula o directamente la base imponible va a ser el costo alguna vez deducido. No usó el crédito, entonces el precio de venta queda así mismo. Va a emitir una factura en exenta. No usó el crédito fiscal. Entonces, ¿está alcanzado por el IVA? No. ¿Está alcanzado por el IRP, renta de ganancia de capital? Sí, porque vendió por 32 millones de guaraníes. Precio de compra, 45 millones de guaraníes. 45 millones de guaraníes. Y en este caso, yo me tengo que ir al artículo 31 y me dice: cuando el precio de venta sea menor que el costo alguna vez deducido, mi base imponible, ¿cuál va a ser? El costo alguna vez deducido. Los 45 millones de guaraníes, y a eso yo le tengo que aplicar la tasa directa ya del 8%, resultando en este caso un impuesto de 3.600.000. Medio injusto lo que determinó el decreto. Medio injusto lo que determinó el decreto, porque me dice que mi base imponible va a ser los 45 millones. Un costo alguna vez deducido. Pero bueno, diferente a lo que nos estableció la ley también en su momento. El decreto vino y cambió las reglas ahí. Bueno, y con eso entonces culminamos con la parte del tratamiento de las personas físicas. Vimos el tratamiento del IVA y del IRP, renta de ganancias del capital. Excelente, licenciado, qué buena explicación, sobre todo cuando vemos un poquitito también la parte práctica con los ejemplos que nos dio. Así que yo creo que la audiencia está súper contenta y agradecida porque súper clara la explicación del profe Martín. Vamos con nuestra segunda preguntita. ¿Qué tratamiento impositivo recibe la venta de un rodado hecha por una empresa unipersonal en este caso? Genial. Bueno, tenemos también aquí material para compartir. En este caso, empresa unipersonal. Nosotros sabemos que el artículo primero de nuestra ley nos habla del hecho generador del IRE. El IRE grava todo tipo de renta, beneficio o ganancia de fuente paraguaya. Y en el último párrafo me dice, igualmente, hecho generador, las rentas que se generen sobre los bienes que venda esta empresa unipersonal. Entonces, la venta de un rodado hecho por una empresa unipersonal está grabada por el IRE régimen general en principio. Vamos a ir analizando. Artículo primero, hecho generador, está alcanzado, ojo. Artículo tercero me habla a mí de las empresas unipersonales. Empresas unipersonales es aquella unidad que le pertenece a una persona física en donde se combina el capital y el trabajo, ¿correcto? Empresa unipersonal. Y como nosotros sabemos, las empresas unipersonales pueden liquidar el IRE régimen general o el IRE simple también. Entonces, nos establece en el mismo artículo, en el artículo tercero, pero en el penúltimo párrafo me dice: cuando los bienes muebles, ojo, inmuebles y derechos pertenecientes a una persona física estén registrados en la contabilidad, entonces la enajenación va a tener que pagar el IRE. Ojo, entonces me dice esto del artículo tercero: si el bien está en la contabilidad, yo voy a tener que pagar IRE, no IRP. ¿Por qué? Porque el bien está justamente en la contabilidad de esta empresa unipersonal.
Ahora se da un poco la confusión si yo liquido IRE general o IRE simple, pero vamos a aprender un poquito al respecto también. Artículo 8 me habla a mí de la renta bruta, me determina cómo yo voy a determinar la ganancia la ganancia o la renta sobre la venta de este rodado en el IRE. Las reglas del IRE ya están. Artículo 82, no hay duda, porque me dice acá también que son contribuyentes del IVA toda persona física. ¿En qué caso? Cuando explote una empresa unipersonal. Y me dice, incluida la enajenación de los bienes que forman parte del activo de la misma. Es decir, una empresa unipersonal vende un bien que forma parte de su activo, va a tener que pagar entonces IVA y va a tener que pagar el IRE, las reglas del IRE, ¿correcto? La base imponible me establece también el IVA. ¿Y cuál va a ser la base? Nosotros vimos que cuando una persona física vende un bien mueble, la base imponible es el 30%. Persona física, ojo, el artículo 85 me dice que la base imponible es el precio que se estableció. Entonces, si el vehículo que yo voy a vender es 30 millones, entonces esa es mi base imponible, es el 100%. Yo directo le aplico la tasa del 10% y me da un IVA de 3 millones de guaraníes. No tenemos una base reducida en este caso. El siguiente ejemplo, venta de rodado que forma parte del activo. Ahí ya me da la pauta, parte del activo, entonces va a tener que liquidar IVA y va a tener que liquidar el IRE. Es una empresa unipersonal, liquida el IRE régimen general. El precio de venta es 44 millones de guaraníes, el precio IVA incluido. Entonces vamos a sacar el IVA de esta operación, que es 40 millones de guaraníes. Tengo, ojo, IRE general estamos liquidando, quiere decir que este vehículo forma parte del activo y está en el cuadro de depreciación. Ojo con esta parte, tenemos que tener en cuenta también el cuadro de depreciación. El precio de costo fue de 60 millones de guaraníes, ya sin IVA este costo, ¿correcto? Pero también tenemos acá las depreciaciones acumuladas. Ojo que tenemos que tener en cuenta las depreciaciones acumuladas cuando estamos vendiendo un bien que forma parte del activo. Y más otra vez si estamos liquidando IRE por renta general, tenemos que tener en cuenta el cuadro como les dije. 21.600.000 fue la depreciación acumulada que tenemos. Entonces lo que yo tengo que hacer primero es, a ese costo yo le tengo que restar todas las depreciaciones que sufrió este activo a lo largo de los años de vida útil de este bien. ¿Correcto? Eso me establece a mí el artículo 8, la renta bruta, que vimos aquí más arriba. La renta bruta, numeral 1. Entonces lo que yo hago primero es precio de compra menos todas las depreciaciones que practicamos a lo largo de los años de vida útil. Y a ese resultado yo lo que tengo que hacer es restarle mi precio de venta. Y de esa manera yo voy a determinar la renta bruta. 1.600.000 entonces va a ser mi renta bruta en este caso. Entonces tengo una ganancia en este primer ejemplo. Venta de rodado que no forma parte del activo. Me da acá ya la aclaración que no forma parte del activo. Entonces si no forma parte del activo, entonces el tratamiento que le tenemos que dar es que es un bien personal. El primer ejemplo entonces vamos a dejar bien en claro acá. ¿Paga IVA? Sí. ¿Tiene que pagar IRP, renta de ganancia de capital? No, forman parte del activo. ¿Tiene que pagar IRE régimen general? Sí. Ojo con eso entonces. Vamos con el segundo ejemplo. Venta de rodado no forma parte del activo. Empresa unipersonal, contribuyente del IRE régimen general y el precio de venta fue de 35 millones de guaraníes. Entonces, como no forma parte del activo, el tratamiento que tenemos que dar a este rodado tiene que ser de un bien personal. Y al ser un bien personal, tenemos que regirnos por las reglas del IRP, renta y ganancia del capital. Entonces, ¿está grabado por el IRP? Sí. ¿Está grabado por el IRE régimen general? No, porque no forma parte de mi activo. Entonces, eso para tener muy bien en claro. Y tengo que pagar IVA sobre esa operación. Y lo más probable, no, porque
no forma luego parte de mi activo, es un bien personal y yo no utilicé en mi IVA. Entonces, lo más probable es que no grave el IVA también, pero siempre depende de la consulta. ¿Usé o no el crédito fiscal? ¿Correcto? Vamos con el tratamiento de las empresas unipersonales, continuamos todavía, pero ahora vamos a ver el tratamiento del IRE simple. Acá vimos del IRE general, ahí no hay duda, está en mi activo, tengo que pagar IVA el IRE general. Pero con el IRE simple, ahí medio que la cosa se quiere complicar, algunas veces no sabemos qué impuesto tenemos que aplicarle. El artículo 99, este tiene que ser, no tiene que ser de la ley, tiene que ser del decreto 3182 del año 2019. Me dice, bienes del activo de la empresa unipersonal. El decreto me dice, bienes, me aclara cuáles van a ser los bienes que formen parte de la empresa unipersonal. Se consideran bienes que forman parte del activo los siguientes: aquellos que fueron adquiridos con fondos de la empresa unipersonal. Y en segundo punto tenemos los incorporados en la empresa con carácter de aporte de capital. Entonces, el decreto me estableció eso. Si se dan una de estas condicionantes, entonces el bien nosotros tenemos que darle el tratamiento que forma parte de la empresa forma parte del activo, ¿correcto? Es medio complicado nomás saber si el bien forma parte de una del activo cuando tratamos de una empresa que liquida el IRE simple, por ejemplo. Porque ahí en muchos de los casos nos llevamos una contabilidad ordenada, cuadros y todo eso. Entonces, venta de rodado, contribuyente del IRE simple. El rodado es utilizado en la empresa unipersonal, entonces se cumple lo que establece el artículo 99 de la ley. El bien es utilizado para que la empresa pueda funcionar, forma parte entonces del activo, me ayuda a generar mis rentas este vehículo que yo voy a vender en este caso. Liquido yo IRE simple, ¿cierto? Liquido IRE simple, pero según el artículo 99 podemos llegar a la conclusión que forma parte del activo, ¿correcto? Entonces, si llega a formar parte del activo, tenemos que liquidar el IRE simple. Tenemos que pagar también el IVA por esta operación. Entonces está alcanzado por dos impuestos, el IRE simple y el IVA. ¿Correcto? Hay algunas posturas en donde directamente le tiran como IRP, renta y ganancia de capital, pero si cumple con lo que establece el artículo 99 del decreto, yo lo utilizo, ese vehículo lo utilizo constantemente en la actividad que explota la empresa unipersonal. Entonces, forma parte del activo. Yo no llevo nomás una contabilidad ordenada, cuadro de depreciación, pero ese vehículo, como les dije, ayuda a generar la renta. Entonces es considerado un activo de la empresa unipersonal. ¿Correcto? Venta de rodado, otro ejemplo, contribuyente del IRE simple, usó el IVA y el costo también en la liquidación del 120 y en la liquidación del formulario 501 del IRE simple. Y acá dejamos una aclaración que es un socio conductor. Puede ser que sea un socio que utiliza una de las plataformas que conocemos y adquirió un vehículo. Quiere dedicarse a ser socio conductor, a ser chofer, adquirió el vehículo y entonces el contador utilizó esa factura de compra tanto para el IVA, tanto también para la liquidación del IRE simple. Pero ahora lo va a vender. Entonces en ese caso, ¿qué va a ocurrir? El bien está clarito, forma parte del activo de la empresa unipersonal. De la empresa unipersonal. ¿Tengo que pagar IRE simple? Sí. ¿Tengo que pagar el IVA? También. ¿La base imponible? El 100%. ¿Correcto? Solamente tenemos una base reducida cuando la persona física es la que vende el vehículo. ¿Correcto? Entonces tiene que liquidar IRE simple y el IVA. No tiene cuadro, pero forma parte del activo. Entonces, con esa parte culminamos también entonces el tratamiento impositivo en el caso de empresas unipersonales. Empresa unipersonal, una persona física lleva adelante esa empresa unipersonal, pero tenemos que hacer una consulta. ¿Forma o no parte del activo de la empresa unipersonal para saber qué liquidar? Excelente, licenciado. Quiero también aprovechar un poquitito, así te dejamos tomar un poquito de agua por lo menos, antes de hacerte la siguiente pregunta. Quiero saludarle a la gente que nos está viendo aquí, a ver un poquitito, desde Asunción,
desde Mariano Roca Alonso, desde Carmen del Paraná, desde Pilar, desde Hernandarias, desde Santa Rita, desde Ciudad del Este, desde San Bernardino, desde Concepción, desde Fernando de la Mora, desde Caguazú, desde Mingaguazú, desde Upacaraí, desde Villarrica, desde Coronel Oviedo, desde la ciudad de Limpio, desde la ciudad de Luque y desde Nueva Esperanza. Así que como ven, licenciado, de diferentes puntos del país nos están viendo, están saludando, están agradeciendo y también ya están haciendo algunas preguntitas. Seguro. Así que bueno, vamos a seguir nosotros aquí también con esto que tenemos aquí. ¿Qué tratamiento impositivo recibe la venta de rodado hecha por una sociedad en este caso? Ok, correcto. Bueno, ya vimos el tratamiento de la persona física, de una empresa unipersonal y ahora de una sociedad o de una persona jurídica. El marco legal también tenemos, artículo primero, grabado por el IRE, las sociedades son contribuyentes del IRE. No hay duda de eso. En el artículo segundo a mí me establece que son contribuyentes del IRE todas las sociedades en general. Yo IRE general nomás puedo liquidar cuando soy una sociedad ya. Tenemos también acá nuevamente el marco legal de la renta bruta, contribuyentes también del IVA también de manera taxativa, entidades privadas en general, tales como las sociedades, corporaciones. Me comienza a citar ahí el artículo 82. Artículo 85, la base imponible. Ojo, estamos hablando de una empresa ya en este caso. Y obviamente el bien forma parte del activo de esta. Y estamos vendiendo el rodado. ¿Qué tratamiento le vamos a dar? ¿Grabado por el IRE? Sí, porque forma parte del activo de esta empresa. ¿Grabado por el IVA? Sí. Las sociedades son contribuyentes del IVA. Pero ¿sobre qué base yo voy a tener que pagar el IVA? Voy a tener que pagar el IVA sobre una base del 100%. Eso me establece el artículo 85 de la ley. La base imponible es el precio de vengado. Como les dije, 40 millones, entonces esa es la base imponible, le aplico la tasa del 10%. Entonces, venta de rodado que forma parte del activo y hecho por una sociedad tiene que estar grabado por el IRE régimen general. Está alcanzado. Tiene que pagar el IVA también. ¿Cuál va a ser la base imponible? Va a ser el 100% del precio establecido. ¿Correcto? Entonces, esto para dejar bien en claro. Tiene que liquidar IRE general, IVA. Tiene que tener en cuenta también su cuadro de depreciación y va a calcular la renta bruta conforme a como lo estuvimos realizando en el ejercicio de las empresas unipersonales. Luego ya tenemos que tener en cuenta las depreciaciones acumuladas, el precio de costo y todo eso. Correcto, entonces sencillito, con las empresas, sociedades que liquidan el IRE régimen general, no hay nada complicado. Directamente tienen que pagar IRE régimen general y tienen que pagar IVA. En todos los casos. ¿Correcto? Excelente, licenciado. Te quiero interrumpir un ratito para decirte que aquí la gente está súper contenta, muy agradecida. Nos dice Laura Mariana, excelente ponencia. Qué lindo. Aquí también nos dice Pati Larrea, excelente como siempre. El profe Martín, saludos de Ciudad del Este. Así que bueno, un montón de saludos y felicitaciones. Qué lindo, qué gusto leer esto realmente. Y bueno, como te estaba diciendo, hay varias preguntitas. Una de ellas que es cortita, te digo. Dice acá, cuando vendo un vehículo me inscribo en el IRP el mismo día de la emisión de la factura. Así mismo, interesante la consulta del colega, ¿cierto? Excelente. En el IRP ganancias de capital me tengo que inscribir en el día en que yo vendí el vehículo. Fecha 22/4, entonces con esa fecha yo me tengo que inscribir en el IRPC. En el IRP, ganancias del capital. Excelente, acá nos dice también Domingo, excelente, se entiende súper bien el IVA, muy claro, muchas gracias. También nos piden tener este material. ¿Será que podemos tener este material con los ejemplos? Nos dice Leti Cubilla. Así que bueno, están todos realmente muy entusiasmados. Yo creo que por el tiempo que tenemos, no sé si me va a alcanzar para hacer todas las preguntas, pero quiero aprovechar por lo menos para hacerte unas cuantitas más. ¿Puede ser, profe? Claro que sí. Bueno, genial. Vamos a la siguiente.
¿existe algún régimen de liquidación excepcional por la venta de rodado? Ok, nosotros estuvimos viendo personas físicas, el IRE régimen general cuando lo liquida una empresa unipersonal y también una sociedad. Vimos también el tratamiento en el IRE simple. Correcto, y la consulta que tenemos es si existe un tratamiento, un régimen excepcional para liquidar el IVA cuando se da la enajenación de vehículos. Y la respuesta es sí. Tenemos nosotros, del año 2020, tenemos nosotros el decreto 4634, y que en el considerando de este decreto me dice lo siguiente a mí. Que en las operaciones de compra-venta de autovehículos usados se observa que al momento de la venta existe una desvalorización del bien, teniendo en cuenta que el precio en la enajenación de estos bienes resulta menor que al de su adquisición. Entonces, este decreto me dice que va a ser aplicado a aquellas entidades que se dediquen de manera habitual a la compra-venta de los vehículos. Eso me dice en el considerando. Ojo, luego ya nos vamos en los artículos del decreto. Y en el artículo primero me dice que se va a establecer un régimen especial de liquidación del IVA que va a ser aplicable al momento de la enajenación de vehículos usados. En la enajenación de los vehículos usados. Pero me dice el presente régimen no será aplicado a la primera enajenación de los autovehículos usados recién importados. Es decir, una playa auto trajo un vehículo vía Chile, vamos a dar el ejemplo, es un vehículo usado, recién importado. ¿Puede utilizar este régimen excepcional que tenemos a través de este decreto? No puede utilizar lo que establece este decreto porque ahí se está dando la primera enajenación recién de ese bien importante. Entonces no puede aplicar esta playa de autos, por ejemplo, lo establecido en este decreto. Pero va a poder aplicar este decreto ¿en qué caso? Cuando llegue a comprar un vehículo acá estando ya en Paraguay. Compra un vehículo usado. Puede ser que obtenga ese vehículo ya sea por permuta a través de la compra-venta de un vehículo. Entonces la otra parte le dio ese vehículo como parte de pago. Ahí, cuando vuelvas a vender ese vehículo, ya se está dando quizás una segunda, tercera enajenación de ese vehículo usado ya acá en Paraguay. No es recién importado. Entonces, en ese caso recién, esta empresa va a poder aplicar lo establecido en este decreto. El artículo segundo me dice que la base imponible en este caso va a ser diferente. Vamos a tener una base reducida del 30% también. La misma situación que tenemos con las personas físicas. Y esto se aplica para ¿quiénes? Para aquellas entidades que se dediquen a la compra-venta de los vehículos de manera habitual. Ojo entonces con esa parte. Es cierto, en el decreto, en el cuerpo del decreto a mí no me menciona ninguna parte que es exclusivo para la compra-venta. Ojo, acá nosotros podemos hacer uso siendo empresa que liquida régimen general. Pero que acá no me aclara. En el considerando nada más me aclara así, pero ni siquiera muchos no nos damos cuenta, ¿verdad? En algún momento la SED a través de un flyer dijo que sí. Este decreto está aplicable para los que se dedican a la compra-venta, es decir, a las playas de auto, por ejemplo. Justamente antes de venir también a la charla de hoy, vi que ya estaban disponibles las consultas vinculantes del periodo 2022 y le preguntan a la SED justamente cómo tienen que facturar la venta de un vehículo que forma parte del activo de la empresa. Y la SED le responde que la base imponible tiene que ser el 100%, porque este decreto se aplica directamente a las empresas que se dedican a la compra-venta, es decir, forma parte del inventario, no así del activo de la empresa unipersonal, ¿correcto? Entonces, ojo con este decreto, entonces que tenemos un régimen excepcional para liquidar el IVA, compra, venta de autovehículos. También aprovecho que existe una ley, la ley 4838, que establece la política de automotriz nacional, que justamente esta ley establece
para incentivar obviamente el ensamblaje de los vehículos acá, autopartes realizados acá en el Paraguay. Y cuando realiza eso en el Paraguay, esta ley me estableció que la base imponible al momento de vender esos vehículos va a ser el 20% nada más. Es decir, se va a armar acá el vehículo en Paraguay y tengo mi costo. Y al momento de vender, yo solamente le voy a aplicar la tasa del IVA sobre ese 20% del valor del costo. Entonces, una parte grabado va a ser el 20% y la otra parte, 80%, va a ser en exenta. Excelente, profe Martín. Qué bueno que mencionaste justamente lo de los autos, porque teníamos acá una preguntita en la audiencia que decía justamente qué pasa si compramos un auto vía Chile recién importado. Así que bueno, justo ya mencionaste también cómo se procede en ese caso y también por supuesto entender bien cuando forma parte del inventario, nos dedicamos a comprar y vender vehículos, a diferencia cuando una empresa quiere vender y forma parte de su inventario. Así que excelente la explicación del profe Martín. Quiero también comentarle a nuestra querida audiencia que contamos con un sistema que justamente puede ayudarles a todos ustedes, un sistema SIGA corporativo, sistema integrado de gestión administrativa. ¿Se imaginan contar con un sistema relacionado con la operativa de su empresa que facilite la toma de decisiones, integre todos los departamentos, simplifique el trabajo, que elabore informes precisos y confiables en tiempo real? Algunos de sus principales módulos son, por ejemplo, facturación, contabilidad, inmobiliaria, recursos humanos. El SIGA está adaptado a todas las leyes tributarias y especialmente a lo que ahora se viene ya, la facturación electrónica. Así que el SIGA está totalmente adaptado para cumplir con todos los requisitos de la SED. Para más información, comuníquense al 021-729-0909, opción 1, que nuestros ejecutivos comerciales aguardan su llamada. Así que, bueno, muchísimas gracias, profe Martín. Qué lindo tenerte aquí nuevamente con nosotros. Y bueno, pido disculpas si es que alguna de las preguntitas no pudimos realizar, ¿verdad? Pero ojalá que el profe en algún momentito de su tiempo pueda mirar un poquitito y a ver si podemos, o bien porque no le invitamos nuevamente al profe para otro encuentro, ¿verdad? Si es que puede, entonces continuamos con todo esto que quedó todavía allí, ¿verdad? Pendiente. Muchas dudas se han aclarado, se han disipado y sobre todo la gente está muy agradecida, profe, contigo, están muy contentos. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente, profe Martín. Muchas gracias a toda nuestra querida audiencia también. Y bueno, queremos conocer un poquitito también de Convergencia Comercial. Contanos un poco qué haces ahí, profe. Bueno, antes que nada le quiero agradecer a todos los colegas, ¿verdad?, que están del otro lado. Espero que haya quedado claro. En una hora metimos así diferentes casos, ¿verdad? Esto podemos desarrollar nosotros 2-3 horas, podemos hablar, podemos charlar, podemos debatir, pero así en una hora metimos así lo más básico. Así que seguro que hay así un sinfín de preguntas ahí, pero que esto que dimos hoy por lo menos haya quedado claro. Y cuando tenga tiempito voy a estar respondiendo las consultas en el Facebook, ¿está bien? Entonces, con Convergencia, bueno, siempre trabajando full con las capacitaciones con la profe Vivi, trabajando en un curso de gabinete contable y tributario que estamos llevando a cabo. Ya estamos como hace 3-4 meses que estamos desarrollando, utilizando justamente uno de los sistemas que ofrece la empresa. El Expert 360 estamos utilizando full con el trabajo, con los cierres y también con las capacitaciones. Excelente, profe, qué gusto. Yo te cuento que aquí tenemos varias compañeras que están justamente realizando el curso, también con el profe Martín y la profe Vivi, ¿verdad?, en Convergencia, así que utilizando, así como bien mencionó el profe, el Expert 360, que se adapta realmente a todas las necesidades del profesional contable. Y bueno, el profe tiene sus fans. Te cuento ya y te invito acá al terminar. Quieren saludarte las chicas acá, ya me pidieron, te aprecian mucho y te admiran sobre todo por esa gran capacidad y gran profesionalismo que tiene el profe Martín. Así que bueno, una vez más muchas gracias, profe Martín. Enviamos también cariño a la profe Vivi, que siempre está también súper dispuesta a ayudarnos aquí en Enfoque Tributario. Y vamos a proceder entonces al sorteo, ¿les parece bien? A ver si podemos ver quién es el flamante ganador de este hermoso termo artesanal
que aquí están viendo en pantalla. A ver un poquitito. ¿Quién se lleva entonces este termo para disfrutar de unos ricos tereré bien fríos para poder pasar lindos días? Ahí tenemos el nombre, Matías Balder. Entonces te ganaste este hermoso termo. Te esperamos cuando puedas pasar por aquí en nuestras instalaciones en Independencia Nacional 802, esquina Humaitá, para que puedas pasar a retirar este premio hermoso que te ganaste. Muchas gracias a toda la querida audiencia. Gracias, profe Martín. Esperamos tenerte pronto nuevamente. Y bueno, será entonces hasta la próxima en un encuentro más de Enfoque Tributario 360, este espacio auspiciado por la empresa Starsoft, líder en desarrollo de software. Hasta la próxima.